No es lo que prueban, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un solo clic puede abrir la puerta a algo más grande. Lo que haces en línea no es invisible. Aprende a reconocer cuando un clic se convierte en un problema legal. Lo que haces en línea tiene consecuencias. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico. Los lunes, a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica, con Genaro García. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Los martes a las 5 de la tarde. Ven, acércate un poco más y déjame llevarte a un lugar donde todo es posible. Con Tony. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que prueban, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un solo clic puede abrir la puerta a algo más grande. Lo que haces en línea no es invisible. Aprende a reconocer cuando un clic se convierte en un problema legal. Lo que haces en línea tiene consecuencias. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico. Los lunes, a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica, con Genaro García. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Los martes a las 5 de la tarde. Ven, acércate un poco más y déjame llevarte a un lugar donde todo es posible. Con Tony. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, rey, rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muniz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial, radio infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio infinito, aquí te vas a divertir. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, rey, rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muniz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial, radio infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio infinito, aquí te vas a divertir. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, rey, rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muniz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos en una emisión más desde tu programa Radio Infinito a través de la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores. Yo soy tu amigo Adrián Muñiz y te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de esta emisión, porque ahí tenemos una invitada de lujo que nos viene a platicar sobre dos mundos completamente extraordinarios. Así es que quédate con nosotros, no te despegues, porque esto apenas comienza. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Pues así como se los contaba, mis queridos rayitos viajeros, hoy nos acompaña alguien que vive entre el vértigo y la calma, entre la montaña que te exige silencio y el pole dance que te exige fuerza y expresión. Dos mundos que parecen completamente distintos, pero que en su cuerpo conviven. Y le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Isabel. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro muy contenta y agradecida. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy, para empezar, ¿quién eres cuando nadie te está viendo? Es una pregunta que me parece bien bonita, muy interesante y creo que es la verdadera esencia. O sea, yo creo que soy una mujer apasionada de la vida, mamá de un chico increíble de 30 años, abuela de 2 perritos, 2 gatitos, que desde los 15 años es deportista. Súper. ¿Y cómo empieza todo? Es una pregunta también increíblemente importante e interesante porque creo que eso fue lo que ha marcado mi vida. Yo digo que comencé realmente en este mundo maravilloso del ejercicio, siendo muy pequeña, cuando por diversas necesidades de mi entorno familiar, a veces un poco complicado, encontré que salir a caminar, me hacía sentir menos triste, me hacía sentir más contenta, me hacía sentir quizás un poco más querida. Y fue un descubrimiento increíble porque yo dije, yo salí llorando, ¿qué es lo que está haciendo? Que salga a caminar. El salir a caminar, tengo que caminar y tengo que dejar de llorar, pero adicionalmente me siento tan bien. Entonces es algo que yo dije, yo quiero seguir haciendo esto. Algo está haciendo o logrando que yo salga a caminar para hacerme sentir tan bien. Y fue un gran descubrimiento que hice. Y me dije, nunca voy a abandonar este tipo de actividades. No sé qué siga, pero nunca lo voy a abandonar. Y hasta la fecha es algo que me encanta. ¿Qué llegó primero a tu vida? ¿El senderismo o el pole dance? No, yo diría que de alguna manera primero llegó, aunque yo no conocía esa palabra de senderismo, el caminar. Okay. De mi casa al kinder, de mi casa a la primaria, de mi casa a la secundaria, de mi casa a la preparatoria, en donde comencé a tener contacto con mi primer deporte formal, gimnasia olímpica. Okay. Y ahí es donde comienza, camino y entro como a una disciplina de arte y precisión, que es la gimnasia. Claro. Entonces me iba muy bien, son mundos completamente diferentes. Y luego vendría dentro de la preparatoria 1 clases de atletismo, que lo combinaba con gimnasia, o clases de gimnasia olímpica, y a veces me iba a nadar a CEUNI. Pero para irme a nadar a CEUNI tenía que caminar, de la prepa 1 hasta CEUNI. Y aparte a veces tenía 3 horas de entrenamiento. Entonces, toda mi vida ha sido combinar deportes de marca y tiempo, por ejemplo, natación, correr, atletismo, arte y precisión, gimnasia olímpica. Entonces, digamos que yo realmente creo que empecé caminando. Ok, y sobre todo, oigan, para los que están, somos de Pachuca, no está tan cerquita la prepa 1 del CEUNI. No, está lejos. Caminando sí está bastante lejitos. Claro. Creo que ya está en coche porque ya el tráfico está espantoso, pero más o menos son como 20, 30 minutos caminando. No, es más. ¿Más? No, es mucho más. Puede ser fácil, 1 hora y media. En lo que me iba caminando de la prepa 1 a CEUNI, nadaba, a veces nadaba 3 horas. Era mi entrenamiento, 3 horas que nadaba. Y me regresaba a mi casa viviendo por el reloj municipal de Pachuca. Ok. Eso era mi jornada a veces de diario. Entonces me decían, ¿hay algo en ti que te pone a hacer tanto ejercicio? Me decían, ¿qué componente emocional hay? Uy. Y entonces es algo también importante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuándo y dónde lo hacemos?
Entonces ha sido como un proceso de descubrimiento y redescubrimiento muy interesante que me ha dado los deportes. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué caminas tanto? ¿Y por qué después de tanto de caminar, muy disciplinada, eso sí siempre, mi clase de natación? Cuando mi entrenador se enteró de lo que hacía, dice, espérate, ¿qué haces? Una vez me dijo, ya, salte, ya tienes 3 horas nadando sin parar. Pero no me cansaba. Pero había un componente que estaba inmerso en eso que yo hacía. ¿Y cómo se resolvió? ¿Y cómo qué? ¿Cómo se resolvió? Me encanta la psicología. Ok. Me encanta la psicología y empezaba a cuestionarme qué era lo que había pasado en mi vida que me había llevado a estas actividades que además siempre lo vi como algo saludable. Alguna vez caminando me lesioné porque no tenía los tenis, no tenía la instrucción. Me salí a correr como yo creía, como yo pensaba y me lesioné un menisco. Mi mamá me llevó con un ortopedista y el señor empezó a mover como esas jeringas de vidrio que asustaban cuando uno dice, ahí viene la bruja a picarme. Entonces cuando llego con una jeringa y dije, no, no es para mí. Entonces dije, no, en mi vida no quiero volverme a lastimar. Me lastimé porque nadie me orientó, porque no había las posibilidades. Y entonces yo algo muy claro que tuve es dije, yo no quiero volver a tener dolor. Entonces yo voy a seguir entrenando a mis prácticas, pero sin lastimarme. Y voy a hacer mucho caso a lo que me digan mis profesores. Entonces, eso creo que también fue importante. Empiezas a preguntarte por qué haces lo que haces. ¿Qué es lo que te llevó a eso? Un tema, un poco de un entorno familiar, bendecida con mis papás, bendecida con mi familia, pero siempre como que hay cuestiones. Necesidades, querer hacer siempre deporte y nunca poder. O sea, yo creo que hubiera sido feliz practicando danza clásica. Eso fue mi sueño y sigue siendo mi sueño. En esta vida no, quizás en otra sí. Entonces es como haberme dado cuenta que el deporte me estaba ayudando a construirme, a reconstruirme, a conocerme, a sentirme bien, que me sentía súper activa, con mucha energía, era buena estudiante, yo no me cansaba y además rendía en el deporte. Entonces dije, pues creo que es por ahí. Y te da mucha salud. Empecé a cuidar mucho mi alimentación, sin tener una base lo suficientemente sólida. Si mi abuela les daba a mis primos concha, yo pedía un pan integral. Si les daba otra concha, yo pedía papaya. Entonces me sentía muy bien. Es un descubrimiento el deporte. Y aparte, a mí me encanta porque justo en esta época en la que la inmediatez de todo nos está llevando a depresiones crónicas, pues el deporte es un antidepresivo natural. Liberas dopamina, liberas serotonina, empiezas a sentirte bien contigo mismo, tienes una motivación, tienes un por qué hacer las cosas, un para qué hacer las cosas. Y justo a mí me encanta esta historia porque pues podemos invitar a todas y todos los que nos están viendo pues a que hagan deporte, porque hoy creo que nos hace falta mucho hacer deporte. Sí. Conectarnos con nosotros mismos. Sí. Y creo que caminar justo te lo permite demasiadísimo. Decían por ahí hay por ahí un meme, ¿no? Que uno hace terapia lavando los trastes, pero es que es porque estamos en silencio, ¿no? O sea, uno hace terapia lavando trastes, pero no porque esté lavando los trastes, sino porque uno está inmerso en sus propios pensamientos. Y lo mismo sucede si estoy caminando, si estoy haciendo ejercicio, si estoy nadando, uno tiene la oportunidad de estar con uno mismo. Sí, y además, por ejemplo, algo que yo digo, soy muy afortunada en mi genética, porque pues yo, ¿cuánto caminaba? ¿Y cuánto nadaba? Sí. Estoy hablando que pudieron haber sido jornadas diarias de entre 5 y 6 horas. Entonces yo decía, ay, o sea, ¿por qué aguanto tanto? Pero esa parte que usted menciona es bien importante. Es tanto el tiempo que uno tiene muchos momentos de reflexión, de introspección, de estar con uno mismo. Cuando tú estás nadando, y te dicen, ya son 3 horas, salte. Entonces te das cuenta que a veces no fue mucho tiempo o que a veces fue lento, pero que durante todo ese tiempo había algo que estabas pensando. Tu mente no puede estar tranquila, pero en el deporte no puedes tener una mente sobreexcitada, porque es contraproducente, se eleva tu frecuencia cardíaca, tu tensión arterial. En el agua no sentimos que sudamos, pero nos deshidratamos mucho. Claro. Entonces es un estado de búsqueda de un equilibrio interno, en donde yo creo realmente que el deporte tiene que ser algo que te haga sentir bien.
Yo no me concibo una persona realizando un deporte, como a veces lo decía hace poco, tirando a matar, sintiéndome exhausta, sintiéndome que ya no puedo, sintiéndome que me desvanezco, sintiéndome que en el alta montaña tengo mal agudo de montaña. Yo no puedo. O sea, va en contra de lo que yo busco en el deporte. A veces me dicen, cuando hacía carreras de larga distancia, hasta 250 kilómetros, le decía a mi entrenador, un colombiano, le digo, me pasa algo raro. Hay un momento en mi entrenamiento, tenía entrenamientos de 50 y 70 kilómetros en montaña. Le decía, ¿hay algo raro que pasa? Que obviamente a veces entro en esa zona del túnel, una zona en donde hay mucho cansancio. Si tú lo logras superar, comienzas de nuevo. Y yo fácil superaba esa zona, le llaman del túnel o de la fatiga, en donde hay mucho cansancio, mucho cansancio. Pero quien aprende a superarlo, se sigue. Y entonces yo le decía, cuando yo paso esa zona del túnel, entro en un estado de relajación profundo, no siento mis piernas, no tengo cansancio, no hay fatiga, no empiezo a sudar, la frecuencia cardíaca se disminuye y voy más rápido. Entro como un estado de meditación. Y me decía mi entrenador, nunca había escuchado que alguien me dijera eso. Y eso es mucho de lo que yo busco. No me gusta sentirme angustiada, estresada, no me gusta competir. En pole competía porque, bueno, me metí, pero no me gusta. No disfruto competir. O sea, disfruto el ser yo, el saber que me preparé para enfrentar un evento deportivo y disfrutarlo. Es lo que yo quiero, disfrutarlo. Y es mucho de lo que yo busco y es mucho de lo que yo promuevo. Yo veo la práctica del deporte como algo que menciona muy importante hoy en día, porque a nivel mundial la población está enferma. Claro. Hipertensión, diabetes, cáncer, problemas renales, cardíacos. Todos tenemos algo. Yo una condición neurológica. Y más aparte ansiedad, depresión, diferentes tipos de trastorno. Todos tenemos algo. Claro. Y yo creo que lo que el deporte te da, si lo llevas bien, a superar todo eso. Entonces, mucho de lo que yo digo, antes de ser deportista, atleta, profesional, eres persona. Y tienes que alimentar esos componentes de la persona que te hagan sentir contenta, feliz, plena, orgullosa, satisfecha de lo que eres, sin llegar a niveles de ego. Y creo que para mí la prioridad debe de ser la salud. Si no tienes salud, difícilmente vas a tener rendimiento. Y es que esa parte del túnel, yo lo quiero traspolar tal vez, hacer la analogía con la vida misma, ¿no? Claro. Y uno a veces siente que ya no puede, uno a veces siente que la vida está demasiado complicada, pero solamente es apretar todavía tantito más, aguantar tantito, y solita la vida se va dando, y uno voltea atrás y dice, es que si a mí me hubieran dicho que yo iba a superar eso, Sí. yo hubiera dicho que no, ¿no? Sí. Si a mí me hubieran dicho que yo iba a pasar por todo eso, hubiera dicho que no, ¿no? Entonces, uno se da cuenta de que es más fuerte de lo que en realidad es, uno se da cuenta de que los límites los ponemos nosotros y que el cerebro es tan poderoso para decirnos, ya no puedes, pero nosotros mismos le podemos decir, sí puedo. Sí, esa parte, esa analogía con la vida me parece que es hermosísima, porque en este momento que yo me estoy entrenando para el alta montaña, tiene que ver mucho lo que está mencionando. La montaña es como la vida. Tienes subidas y tienes bajadas. Vas a tener muchas subidas y muchas bajadas. Y esas subidas pueden ser momentos importantes de éxito profesional, éxito laboral, con tu pareja, cuestiones económicas, pero a veces vienen baches, por diferentes circunstancias. Todos enfrentamos esas dificultades. Y ahí es donde dices, ay, tengo que tener la capacidad para volver a comenzar. Y a veces cuesta trabajo volver a comenzar. Pero cuando dices, lo hice, ¿cómo fui capaz de hacerlo? Sí. O sea, es increíble porque empiezas a conocerte y además descubres lo que no conocías de ti, que eres fuerte, que eres aguerrido, que tienes determinación, que puedes superar el miedo, que puedes superar los duelos, que puedes superar las enfermedades. Y dices, a mí me decían, no vas a volver a caminar hace 28 años. Y todos se burlaban. O sea, y yo digo, a ver, cuando yo
regresé de mi carrera de los 100 kilómetros del Sahara, 2007. Lo primero que hice, me dieron el premio especial de la carrera. No porque fuera el primer lugar, nunca gané una carrera atlética, nunca. Pero el premio especial por la manera en que hice la carrera. Yo llegaba en cada etapa y llegaba a estudiar, y todo el mundo en su carpa, yo llegaba a estirar y a estudiar macroeconomía, porque llegando iba a tener examen de mi maestría. Bueno, llegando yo dije, me dieron un platito. Lo que hice fue a ver a mi neurólogo y le dije, mire, usted dijo que no iba a volver a caminar, que no iba a volver a hacer muchas cosas. Yo no podía sumar, no podía estructurar frases, como matemática. La memoria, la concentración. Le dije, ¿qué es esto? 100 kilómetros del Sahara, premio especial. Entonces le dije, nunca en la vida vuelva a decirle algo de lo que me dijo a mí. Porque el ser humano es tan sorprendente que a veces lo que necesitamos, salud mental. Correcto. Por ahí empecé. Sí, claro. Salud mental. Otra, tener un equipo que te apoye y que esté dispuesto a ayudarte, no para que solamente superes una condición neurológica, no solamente para que corras un maratón, para que antes de todo eso te vean como persona, que tiene el derecho de volver a ser persona. Y eso es en lo que yo me enfoqué. Entonces, ¿qué es también importante en todos estos procesos de actividad física, ejercicio y deporte? Hazte ayudar de personas que sepan más que tú, que sean humanos, que tengan calidad, que sean buenas personas, que sean generosos, que estén dispuestos a ayudarte, que entiendan tus necesidades. Por ejemplo, la primera vez que yo le dije a mi entrenador, uno de Colombia, quiero ir a un maratón, se puso así. Ya sabía mi condición neurológica, sabía toda mi historia. Se me quedó viendo. Y un tipo de mucho nivel. Vamos a hacer algo, Isabelita. Empezó a escribir. Me trae todos estos exámenes, todos estos estudios de imagen. Quiero que vaya con este doctor. Y dependiendo de lo que resulte, ¿le entreno o no le entreno? Afortunadamente mis resultados eran buenos y me dijo, le entreno. Cualquiera hubiera dicho no. Cualquiera dice, o sea, ¿tú qué vas a estar haciendo allá? Si a veces tienes problemas de la marcha, tienes pérdida de movilidad. Entonces a veces creo que también es eso, encontrar las personas correctas, sí, que entiendan tus sueños, tus aspiraciones, y que no te tachen de, ay, o sea, ¿cómo se te ocurre? Y ese señor me llevó a hacer carreras de 250 kilómetros en el desierto, después de no caminar. Cuando muchos me dijeron, no seas ridícula, eso no es para ti. Entonces, necesitamos eso. Necesitamos personas que tengan esas ganas de querer apoyar a los demás. Así digan, ay, está complicadito, ¿no? Pero le echamos ganas. Sí, claro. Y creo que en ese sentido he sido muy afortunada. Qué padre. Y he sido muy quisquillosa en buscar, a ver, este sí, este no. Pues soy disciplinada y también eso le gusta a la gente. Entonces yo creo, es algo de lo que yo también mucho promuevo. Seamos mejores personas con el resto de las personas. Y respetemos los sueños. Sí. Porque muchas veces sí sucede, y no solamente con el deporte, uno quiere iniciar un negocio y mejor no. Ajá. Oye, que yo quiero lanzarme a la política, mejor no. Sí. Oye, que yo quiero hacer esto, mejor no. O sea, siempre vemos a la otra persona con las limitaciones que uno mismo cree tener. Exacto. Esa es mi idea. Tal vez sea bastante errónea, pero las personas no hablan desde lo que creen que la otra persona puede hacer, sino desde lo que ellos mismos creen que no son capaces de hacer. Sí. Es decir, si yo le digo a alguien, no puedes, no es porque la otra persona no pueda. Es porque yo en el interior siento que yo soy el que no va a poder con eso. Entonces, si yo no puedo, la otra persona tampoco puede, pero los límites los ponemos nosotros y muchas veces ni siquiera existen. Sí, así es. ¿Recuerdas cómo fue tu primera vez en la montaña? ¿Qué sentiste? Bueno, mi primera vez fue corriendo. O sea, hace ya muchos años. Participaba en copas extremas de montaña. Después de que empecé a caminar, aclaro. Eso fue sorprendente. Pasé el proceso de rehabilitación, tuve un problema, dejé de caminar y me rehabilitaron y me decían, ¿por qué no compites? No me interesa, es que nunca me ha gustado. Pero ¿por qué no participas? Como que tú tienes potencial. No me llama la atención. Y empecé a animarme. O sea, mis primeras veces en la montaña fue después de muchos maratones de calle, en varios países. Y me gustó,
Lo disfruté. Corría sola, el aire, la brisna, la lluvia, el rocío. Dije, no, esto me gusta. Hay mucha libertad. Y dejo de correr por una lesión y es cuando viene Pole Sport. O sea, nada que ver. Nada que ver. Y pues me fue muy bien. Me canso de competir a nivel mundial. Yo quiero regresar a la montaña. Y es cuando viene montañismo. Hace como 3 años y medio. Digamos que mi primera vez en la montaña fue una caminata con un grupo. Me gustó. Lo disfruté. Me sentí bien. Progresaba muy rápido porque había una base previa de atletismo y de carreras de montaña. Eso es muy importante. Había una base previa. Y eso es lo que me sigue ayudando. ¿Cómo llega el pole dance? ¿Cómo fue la primera clase? ¿Cómo dices, hoy me inscribo? Cuando yo me lesioné fuertemente el tobillo y que me dijeron ya no más, lloré, todo lo que puede pasar en un atleta, no más, dije ok, me dijeron no más, no más. Y me llamaba la atención, ¿por qué? Y lo voy a comentar. Es algo que a veces no lo creen. En el medio en que yo empecé a moverme en pole sport, primero pole dance, lo que se conoce pole dance, fue en Pachuca y alternaba en México, Colombia porque viajaba. Entonces, mi primera clase era, me había divorciado. Cuando nos divorciamos hay un tema de, nos empezamos a sentir como que no valemos mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, no me siento lo suficiente. Quizás si me pongo más bonita, más torneada, quizás me van a volver a querer. Y es muchas lo que piensan, ¿eh? Muchas llegamos así, con un tema de baja autoestima. Y cuando llegas a una clase de pole dance, que inicialmente fue, lo primero que ves son espejos. Te tienes que ver. Dices, ¡ah! Y fuera. Y entonces tienes que usar ropa pequeña por los agarres, no es por otro, es por los agarres. Entonces yo vivía en Colombia, un país más libre, más sin problema. Yo llegaba con mi faldita cortita, mi blusita de tirantes, todas en Pachuca me veían así como mal. Pero es que son los agarres. Entonces el primer impacto es que te ves en el espejo. Tienes que aprender a verte en el espejo. ¿Por qué? Porque las ejecuciones tienen mucho que, al principio, entender qué tienes que hacer bien en esa actividad para que las líneas se vean bonitas, para que las figuras, para que tenga armonía, para que se vea un poco artístico, para que se vea con una continuidad que sea agradable a la vista. Eso es lo primero, te tienes que ver, te tienes que aceptar. Y cuando te agarras, ¡ay, se me salió el gordito! No soy yo. ¿Sí? Eres tú. Entonces es una parte en que te aceptas, empiezas a aceptarte. Eso. Y es que suena, se ve fácil, ¿no? O uno llega pensando que el pole es fácil, pero no, uno se anda ahí dando sus catorrazos, se anda cayendo, anda con miedo. ¿Cómo fue esa parte? Yo creo que me ayudó mucho, y volvemos a lo mismo, las bases que tenía de gimnasia olímpica, me ayudó muchísimo, y también que en la UNAM estuve en el taller coreográfico versión estudiantil. O sea, yo ya tenía el contacto de danza, ya tenía el contacto de las líneas, de la punta, yo ya lo tenía. Nunca he dejado el trabajo de fuerza, de movilidad, flexoelasticidad. O sea, yo puedo hacer over split de 240 grados sin problema. Entonces, no fue problema para mí. O sea, me fue muy bien, pero por la base. Quienes no tenían esa base eran muy lastimadas. Entonces, también eso hay que decirlo. Si tú tienes una base que soporte ese deporte, esa técnica, más fácilmente puede ser el tránsito que tú hagas por la disciplina y a diferentes niveles. Y a mí me empezó a ir súper bien. O sea, más fuertemente me entrenaron en Colombia y es cuando yo me decían, compite. No me gusta. Compite, que tú tienes líneas bonitas, que eres muy fuerte, que las figuras, que se ve muy artístico. No me gusta. Finalmente me convencieron. Y me convencieron de la peor manera. Primero, campeonatos nacionales en pole, en Colombia, que yo podía competir porque era residente. Pues ganaba. Y no era tan bonito que una mexicana le ganara a la colombiana. Y eso me daba cupo a campeonatos mundiales. Entonces, mi primer campeonato mundial fue en Londres representando a Colombia y es otro nivel. Mucha exigencia. Y ya no es pole dance, es pole sport. Okay. Es una gimnasia en barra vertical
que tiene un código de puntos, muy importante, un código disciplinario. Tú no puedes hacer una presentación en un campeonato mundial de pole sport con una tanguita descalificada, con un sostén cortito descalificada, tantito más descubierto de la pierna descalificada. Ahorita me descalificarían porque yo tendría que venir perfectamente peinada y maquillada. Y hay un código de puntos en donde te miden milimétricamente las ejecuciones de fuerza, las ejecuciones de flexibilidad, el tipo de giros que haces en el tubo fijo, en el tubo giratorio. Las transiciones, la secuencia, los combos, es milimétrico cómo te evalúan. Pero es un nivel de exigencia muy alto. Es un nivel de exigencia mundial. Y yo participé en varios campeonatos mundiales y gané varios campeonatos mundiales. Primero representando a Colombia y luego me regresé a México representando a México. Qué padre. Sí. Qué padre. Oye, y yo quisiera que pudiéramos romper este tabú, ¿no? Porque tal vez el pole dance, el pole sport, todavía como que Pachuca, lo voy a decir y es mi completamente opinión, no representa la de la fundación ni de nadie, como que todavía estamos con pensamiento de ranchito. No, totalmente. O sea, y uno ve eso, o sea, ve estas escuelas y dicen, es que, perdón la palabra, va para un centro nocturno. No, sí. O sea, y dices, es que es un deporte. Justo por eso empecé, uno lo ve sencillo, Sí. pero está demasiado complicado, son horas de entrenamiento, son dietas exigentes, es fuerza no solamente física, sino también mental, romper los tabús, romper los esquemas. ¿Cómo podríamos hacer entender que este es un deporte también? Hay que tener bien claro, y eso también es muy respetable, ¿no? Hay varios enfoques. El pole dance es más baile, más recreativo. Sí hay algunas figuras que se realizan, pero es menos exigencia física. El pole sport es un deporte, o sea, la diferencia entre un deporte y una actividad física es que hay reglas claras. En el pole sport hay reglas claras de competencia, que puedes y que no puedes hacer. En pole dance puedes hacer lo que quieras. Y un poco lo que mencionabas, puedes ir también a este enfoque de pole exotic. O sea, ya es chévere, es bonito. No, Sí, quienes claro. comenzamos a practicar pole dance, en algún momento decimos, pues yo quiero una clase de pole exotic, ¿por qué no? Seamos honestas. O sea, se ve chévere, o sea, se ve bonito, se ve sensual. Y es parte de la confianza en el cuerpo, ¿no? De empezar a gustarte el propio cuerpo. Sí, alguna vez cuando tomé una clase acá, un chico me dijo, la segunda clase, y lo voy a decir abiertamente, y fue muy correcto, la siguiente clase quiero que traigas una tanga, de esas que se desamarran. Y una camiseta, dije, qué confianzudo, o sea, como que una tanga que se desamarra, dije, ay, ¿qué es donde me metí? Y a la siguiente clase, ¿dónde está tu tanga? Dije, ¿cuál tanga? Es que vamos a dar clase de cómo quitarse la tanga. Y dije, y la camiseta y la corbata. Entonces dije, ¿dónde estoy metida? Muy correcto, jamás faltó el respeto. Entonces a veces también hay que hablar. Hay cosas que a las mujeres les llaman la atención. ¿Qué de malo tiene esa manera sexy, bonita, de querer disfrutarte tú y disfrutar a tu pareja? Claro. Muchos pasamos por ahí. O baile sensual, cómo te quitas la camiseta, cómo le quitas la camiseta al muchacho. Entonces depende cómo lo veas. Y de ahí puedes pasar a la prostitución. Obviamente yo en ese cuento no anduve, pero sí tomé algunas clases de la tanga, la camiseta, la corbata, el sombrero. Hacer una coreografía de pole dance con sombrero, con un vestuario tipo pingüino, de esos de cola de pingüino, como que fumas, una música elegante, es divino. Pero es pole dance. Claro. En pole sport, olvídate del cigarro, olvídate de los ligueros, olvídate de las botas así, no va. Entonces yo me dediqué a la parte deportiva y es reglas claras, que puedes, que no puedes hacer, cómo te evalúo. Código disciplinario, nada de que se me subió, se me bajó, me lo moví, nada, nada. Te penalizan por todo. ¿Qué ha sido más difícil de entrenar? ¿El cuerpo o la mente? La mente. Ok.
Vamos a un pequeño corte. Nos anda acá diciendo producción. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Nos quedamos con esa pregunta. Vamos y regresamos a un corte comercial. Dijeran los de las televisiones. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un solo clic puede abrir la puerta a algo más grande. Lo que haces en línea no es invisible. Aprende a reconocer cuando un clic se convierte en un problema legal. Lo que haces en línea tiene consecuencias. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico. Los lunes, a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica, con Genaro García. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Los martes a las 5 de la tarde. Ven, acércate un poco más y déjame llevarte a un lugar donde todo es posible. Con Tony. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un solo clic puede abrir la puerta a algo más grande. Lo que haces en línea no es invisible. Aprende a reconocer cuando un clic se convierte en un problema legal. Lo que haces en línea tiene consecuencias. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico. Los lunes, a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica, con Genaro García. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Los martes a las 5 de la tarde. Ven, acércate un poco más y déjame llevarte a un lugar donde todo es posible. Con Tony. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio.